Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. ¡Salud!, exclamó Issei, chocando su taza con las de sus amigos mientras se reunían en el gran comedor de la residencia Gremory, celebrando su contundente victoria en la ronda inicial del torneo de juegos de clasificación de demonios jóvenes sobre Sona Citri y su séquito. Las carcajadas resonaron por la habitación. Los platos estaban repletos de comida y las bebidas fluían libremente mientras el séquito y sus parientes se deleitaban con su bien merecido triunfo. Lord Gremory había querido organizar una gran fiesta, similar a la que tuvieron después del combate no oficial contra los Fennecs, pero Issei, respaldado por Rias, había insistido en que una pequeña celebración entre miembros de la familia era más que suficiente para esta victoria. Solo después de que prometió que podrían organizar algo grandioso una vez que se convirtieran en campeones del torneo, y con un empujón no tan suave de su esposa, Seopticus finalmente cedió. Por lo menos, pudo invitar a algunos amigos cercanos, todos los cuales estaban conversando con él en el comedor. Las palabras no pueden describir lo orgulloso que estoy de todos ustedes, dijo Azazel con una pequeña sonrisa antes de levantar las manos cuando captó la mirada que Issei y Rias le dirigieron. De acuerdo, de acuerdo. Claro, como su profesor y asesor de combate, puede que haya ganado algunos puntos de reputación con su victoria, pero no dejen que eso los distraiga de lo increíblemente bien que actuaron, especialmente tú, Issei. Sonrió Issei, frotándose la nariz mientras Kiba se acercaba para darle una palmada en el hombro y las chicas le sonreían con brillo. En el lado izquierdo de su camisa colgaba la medalla que Sir Setch le había otorgado después del combate, un símbolo reluciente de reconocimiento por su destacada actuación. Aunque, parecía que los votos para el individuo con mejor desempeño en el juego habían estado sorprendentemente reñidos. No es que Issei estuviera sorprendido, ya que el que estaba justo detrás de él no era otro que Sagi. La pura determinación y la negativa a retroceder del peón de Sona Citri al enfrentarlo claramente habían dejado una gran impresión en la audiencia. A pesar de que su séquito había perdido el juego, Sagi había terminado solo 10 votos detrás de Issei, quien se encontró respetando aún más a su oponente. Pero por supuesto, traten de no dormirse en sus laureles. Esta victoria es solo el comienzo, y todos saben que los oponentes más fuertes todavía están por delante, dijo Azazel, levantando su copa de vino. Toda la sala hizo lo mismo, alzando sus bebidas en alto. Por el equipo Gremory. Por el equipo Gremory. El grito resonó por el salón antes de desvanecerse lentamente en suaves risas y conversaciones ligeras. Una vez que el ruido se calmó, Azazel continuó, su tono volviendo a ser de negocios. ¿Glass ya la bolas? ¿No es ese el idiota con la cara absolutamente golpeable que acosó al heredero de la familia Agares en la reunión de demonios jóvenes? Preguntó Issei sin rodeos mientras tomaba un sorbo de su bebida. Rias le dio una palmada suave en el brazo, más divertida que molesta. Issei lo reprendió, aunque la leve sonrisa en sus labios delató su acuerdo. Issei rió entre dientes y continuó con interés. ¿Y Astaroth, ese es él? ¿La familia de demonios que produjo al actual Belzebub? Sí, confirmó Azazel con un asentimiento. Si Astaroth gana, lo cual es bastante probable según mi estimación increíblemente precisa, se enfrentarán al sobrino de Ajuka. Él y su séquito son notoriamente fuertes en el lanzamiento de hechizos. Diodora, por lo que he oído, es un demonio capaz por derecho propio. Es bastante educado y amable, pero por alguna razón, siempre me da escalofríos cuando me lo encuentro con mi hermano, señaló Ravel, atrayendo algunas miradas alrededor de la mesa. Aunque podría ser solo mi imaginación. Yo también lo he visto algunas veces. La tía, su prima, es amiga mía de la infancia, añadió Rias pensativamente, apoyando la barbilla en la mano. No parece tan malo, creo. Ah, y también tiene un séquito completamente femenino, Issei entrecerró los ojos, frunciendo el ceño. ¿Por qué siento que este tipo y yo no nos vamos a llevar bien? Azazel soltó una risa y señaló a Issei con su copa de vino. Bueno, tendrás tu oportunidad de juzgarlo tú mismo, asumiendo que ganen. De cualquier manera, se enfrentarán a otro equipo capaz. No esperen otro paseo por el parque. Pero, añadió el gobernador general con una sonrisa, extendiendo su copa vacía para rellenarla de la botella a su lado.
Era difícil saber si ya estaba ebrio o simplemente disfrutaba de la euforía de la noche. De cualquier manera, había estado bebiendo bastante, a pesar de que la fiesta acababa de comenzar. Ese será un problema para mañana. Esta noche, disfruten su victoria con esta celebración. Se lo han ganado. Y con eso, la fiesta continuó. Mientras los demás reanudaban sus conversaciones y los platos pasaban de mano en mano, Issei sintió un suave toque en su hombro, girándose para ver a Ingvild de pie detrás de él con una suave sonrisa en su rostro. «Felicidades por la victoria, Issei», dijo ella cálidamente. «Estuviste realmente increíble allí». «Gracias, Ingvild», sonrió Issei. «Me alegra que estuvieras allí para vernos». «Entonces, ¿cuándo es tu próximo combate?», preguntó ella con curiosidad. «Después de las vacaciones de verano», respondió Issei. «Todavía nos quedan unos días más para relajarnos antes de que comience el nuevo semestre». Hace unos días, se le había confirmado que Ingvild se transferiría a la Academia Kuo, uniéndose a la división de secundaria como estudiante de segundo año. Todavía no tenía idea de si iría a su clase o no, pero la noticia realmente le había resultado una agradable sorpresa, una de la que, sin duda, nadie estaba más feliz que él. «Oh, por cierto. Todavía te debo ese viaje a la playa, ¿no es así?», preguntó Issei, recordando la promesa que le había hecho durante su viaje en el castillo del demonio juntos. «¿Qué tal este fin de semana?». «Claro, me encantaría, Issei», asintió Ingvild, su rostro se iluminó de emoción mientras aceptaba su oferta con una sonrisa radiante. «¿Puedo invitar a los demás? Sería genial si todos pudieran estar allí para pasar el rato». «Por supuesto», asintió Issei. Luego tomó otro sorbo de su bebida y vislumbró a Rías por el rabillo del ojo, quien acababa de excusarse de Ravel y Lady Benelana, alejándose de la conversación para dirigirse a la mesa del buffet y rellenar su plato. Asintiendo para sí mismo, Issei se giró hacia Ingvild con una pequeña sonrisa. «Oye, te alcanzo en un rato. Hay algo que necesito atender». «Muy bien», dijo Ingvild suavemente. «Estaré aquí». Con eso, Issei se dirigió al otro lado de la sala, abriéndose camino entre las mesas hasta que llegó a Rías justo cuando ella estaba a punto de servirse algo de comida en su plato. «Hola, Rías-senpai», llamó Issei mientras se acercaba a su ama, quien se giró hacia él con una sonrisa. «¿Qué pasa?» Me preguntaba si podemos hablar un rato», preguntó, señalando con la cabeza hacia el balcón. «Solo nosotros dos. Afuera». Rías abrió los ojos ligeramente, la sorpresa parpadeó en su rostro mientras lo miraba por un segundo antes de asentir con una radiante sonrisa asomando en sus labios. «Claro». Con eso, los dos se alejaron de la celebración, encontrando el momento perfecto cuando Seopticus presentó orgullosamente a sus amigos una botella de vino añejo de su colección privada. La atención que atrajo les dio la cobertura justa para escabullirse sin ser notados por la mayoría. Muy pronto, Issei y Rías se encontraron afuera, de pie juntos en el balcón con vistas a los terrenos de la residencia Gremori. Actualmente era de noche en el inframundo, y el cielo sobre ellos era el mismo que tenían en el mundo humano, con la luna colgando en lo alto. «¿Y bien? ¿Qué tienes en mente, Issei?», preguntó Rías mientras se apoyaba ligeramente en la barandilla que rodeaba el balcón. «Así que, ¿recuerdas lo que te dije antes de irme al Olimpo?», preguntó Issei, rascándose la nuca, sintiéndose un poco nervioso mientras intentaba armarse de valor. «Por supuesto. Dijiste que tenías algo que decirme cuando regresaras», asintió Rías, lanzándole una sonrisa burlona. «Pero supongo que te ocupaste mucho con tu entrenamiento con Tandin, ¿eh?» «Sí. Lo siento mucho». «Probablemente debería haberte dicho entonces», dijo Issei, con una sonrisa avergonzada en su rostro. Además, toda la casa también estaba bastante ocupada con Ingvild, quien les fue presentada como descendiente del Leviatán original. Issei, personalmente, había pasado mucho tiempo ayudando a Ingvild a instalarse, ya que había sido el único en quien ella confiaba, antes de tener que irse con Tandin, por lo que apenas tuvo tiempo para otra cosa. No te preocupes por eso, Issei», dijo Rías, restándole importancia con una suave sonrisa. «Es gracias a ti que pudimos tener una victoria tan dominante hoy». «Escuché sobre tu duelo con Sona Kaichou», añadió Issei con una sonrisa. «Eres bastante increíble por haberla derrotado sin siquiera sudar, senpai». «Por supuesto», dijo Rías con un orgulloso movimiento de su cabello. «Yo también he estado entrenando duro, ¿sabes? No puedo dejar que te adelantes demasiado». «De todos modos, sobre esa otra cosa que quería decirte», dijo Issei, juntando sus manos mientras señalaba hacia sí mismo y luego a Rías.
Realmente me gustas, senpai. Y sé que ya estoy saliendo con Akeno, pero, no puedo negar que tengo sentimientos por ti también. Así que, me preguntaba si te gustaría. Issei nunca tuvo la oportunidad de terminar, no es que alguna vez lo necesitara. Antes de que pudiera decir otra palabra, Rías se había acercado y lo había besado, sus manos descansando suavemente sobre sus hombros mientras presionaba sus labios contra los suyos. Issei la había visto venir, pero aún así fue incapaz de detener la oleada de sorpresa que lo invadió mientras su cuerpo permitía que Rías se acercara. Sus ojos se abrieron por un breve momento antes de cerrarse lentamente mientras él le devolvía el beso, que no duró mucho al final, pero fue suficiente para decirlo todo. Cuando Rías finalmente se apartó de él, un leve rubor coloreaba sus mejillas, y la sonrisa continuó permaneciendo en su rostro mientras le hablaba. No tienes idea de cuánto tiempo he querido hacer eso. Entonces, eso significa. Por supuesto que saldré contigo, Ise, dijo Rías, asintiendo con la cabeza y respondiendo a su pregunta sin terminar. El alivio y la alegría lo invadieron a la vez, y dejó escapar una suave risa, incapaz de ocultar la sonrisa que se extendía por su rostro. Vaya, me siento como el chico más afortunado del mundo ahora mismo, vitoreó. Podría estar lanzando sus puños al aire para celebrarlo. Había oído que tantos chicos en la Academia Kuo habían intentado invitar a salir a Rías, pero todos habían fallado mientras que él era el que había tenido éxito. ¿Lo eres, Issei-kun? Después de todo, ahora estás saliendo conmigo y con Rías al mismo tiempo. Esa voz burlona familiar hizo que ambos giraran la cabeza, encontrando a Akeno de pie a solo unos pasos de distancia, su habitual sonrisa jugando en sus labios mientras caminaba hacia ellos con gracia en su paso. Su mirada se movió entre los dos, guiñándole un ojo juguetonamente a Issei antes de finalmente posarse cálidamente en Rías. Felicidades, Rías, dijo, su tono más suave ahora mientras se acercaba para abrazar a su amiga. Ya era hora, sinceramente. Gracias, Akeno, sonrió Rías, devolviendo el afecto de su mejor amiga antes de preguntar. Entonces, ¿no estás enojada? ¿Que tú y yo estemos saliendo con el mismo chico? ¿Por qué lo estaría? Sabes que no soy del tipo celoso, y va a ser mucho más divertido para nosotras a partir de ahora, se rió Akeno antes de señalar a Issei con la cabeza. Además, estamos hablando de Issei-kun, el chico con el sueño de ser el rey del harem. Sabía que solo sería cuestión de tiempo. Ah, bueno, cuando lo pones de esa manera, Issei rió entre dientes, haciendo que Akeno le guiñara un ojo de nuevo antes de estallar en una carcajada con su mejor amiga. En respuesta, Issei les sonrió ampliamente. Solo asegúrate de recordar que soy su favorita, Rías. No te atrevas a pensar ni por un segundo que el hecho de que Issei te haya invitado a salir primero significa que te quedarás en la cima para siempre, Akeno. Chicas, tranquilas, Issei rió nerviosamente mientras levantaba la mano, mirando entre Rías y Akeno mientras se miraban desafiantemente la una a la otra mientras sus respectivas auras se encendían ferozmente de sus cuerpos. Sí, realmente era el chico más afortunado del mundo. Después de golpear la puerta un par de veces y escuchar la voz dentro de la oficina en la sede del Emporio Carmesí en el inframundo informándole que la puerta no estaba cerrada, Issei abrió la puerta y entró mientras anunciaba su llegada. Escuché que me estaba buscando, señor. Seopticus levantó la vista del portátil en su escritorio y lo saludó mientras se levantaba de su asiento con un archivo en la mano. Ah, momento perfecto, Issei-kun. Sígueme. Sin otra palabra, Seopticus rodeó el escritorio y salió de su oficina, dejando a Issei para que lo siguiera rápidamente. Disculpa por llamarte tan temprano por la mañana, e interrumpir tu descanso con mis hijas y los demás en casa, Issei-kun. Sabía que aún no habías tenido unas vacaciones de verano adecuadas, dijo Seopticus antes de darle una pequeña sonrisa y un codazo. Y Benelana también me dijo que invitaste a salir a mi hija anoche. Ya era hora, de verdad. Gracias, señor, dijo Issei, asintiendo a Seopticus con una pequeña sonrisa en su rostro. Por favor, solo llámame Seopticus. De todos modos, tendremos mucho tiempo para tomar esa primera copa juntos más tarde. Por ahora, ¿estás listo para volver al trabajo? Preguntó Seopticus con una pequeña sonrisa significativa. Issei parpadeó ante la mirada antes de abrir los ojos ligeramente en comprensión mientras aceptaba el archivo que Seopticus le entregó. Toma. ¿Escuchaste sobre el portal que acaba de abrirse en Agrias hace unas horas, verdad? Sí. Leí sobre eso cuando revisé las noticias antes. Issei confirmó, hojeando las páginas y leyendo los detalles básicos del portal en Agrias.
Las lecturas de Maná habían mostrado que era un portal de rango B, y el entorno al otro lado parecía ser una vasta caverna subterránea rica en minerales y cristales de maná. Hasta ahora, aún tenían que identificar exactamente qué tipo de monstruos mágicos habitaban el lugar, pero los pocos exploradores que habían enviado para inspeccionar el lugar habían reportado señales que sugerían criaturas de tipo insecto, posiblemente arácnidos, a juzgar por la presencia de telarañas gruesas y finas marcas de garras cerca de la entrada. Issei se estremeció al recordar el enjambre de arañas monstruosas que había encontrado en el laberinto, las crías aracneanas. No le temía a las arañas, pero definitivamente tampoco les tenía afecto, especialmente a las que podían arrancarle la cabeza limpiamente. Y adivina qué, logré asegurar los derechos exclusivos del portal para el Emporio, señaló Seoticus. Oh, vaya, ¿en serio? Preguntó Issei, mirando la lista de minerales que se habían descubierto hasta ahora en el portal. Esto sería una gran cantidad de materiales valiosos. Los portales que se abrían en el inframundo se manejaban de manera un poco diferente a los que aparecían en el mundo humano, donde eran atendidos por la facción héroe y sus aliados. Pero en el inframundo, específicamente en territorio demonio, la jurisdicción recaía en la casa noble en cuya tierra aparecía el portal. A esa casa se le concedían derechos exclusivos sobre el portal, pero con esos derechos también venía la responsabilidad de despejarlo antes de que pudiera ocurrir una ruptura de mazmorra. Otras casas, especialmente aquellas con fuertes alianzas o intereses compartidos, también podían negociar derechos de despeje a cambio de ganancias mutuas, generalmente ofreciéndose a manejar la incursión ellos mismos. Este tipo de acuerdo era bastante común entre familias cercanas, aunque la Casa Gremori tenía una ventaja única con su Emporio Carmesí, una de las organizaciones más grandes y eficientes para la extracción de recursos y operaciones posteriores a la incursión en todo el inframundo. La mayoría de las casas, si no todas, estaban felices de dejar el trabajo pesado a Seoticus y sus equipos, especialmente si eso significaba evitar una incursión costosa y peligrosa ellos mismos. Y eso es solo del área alrededor de la entrada, dijo Seoticus, su tono se volvió más de negocios. Lord Agares quería el 35% del botín que sacáramos del portal, pero si las capas más profundas son incluso la mitad de ricas de lo que ya hemos descubierto, este bien podría ser uno de los portales más rentables que hemos reclamado este año. Dejaré que usted sea el juez de eso, Seoticus-san. Issei rió entre dientes. El hecho de que pudiera vender el botín que obtuvo de la mazmorra que despejó en su día por una pequeña fortuna, solo podía imaginar cuánto dinero podrían ganarse Opticus y su emporio con los minerales y menas extraídos del portal, y eso sin siquiera tomar en consideración las armas, armaduras y otros objetos que podrían fabricar a partir de ellos. Entonces, ¿esto significa que puedo unirme a la incursión para el portal? Preguntó Issei, esperanzado. Sí. Incluso si técnicamente estuvieras trabajando para mí, tu contribución a la incursión se agregará a tus créditos personales generales, respondió Seopticus, asintiendo con la cabeza. Una gran sonrisa se extendió por su rostro mientras Issei vitoreaba en silencio en su mente. Esto era exactamente lo que había estado esperando. Ahora, en circunstancias normales, reuniría una incursión de los equipos que tenemos aquí en el Emporio, continuó Seopticus mientras señalaba con un dedo en el aire. Pero para este. ¿Vienes conmigo, muchacho? Una voz familiar interrumpió justo cuando Issei y Seopticus entraron en la sala de exposiciones del edificio, haciendo que Issei se girara para mirarlos. Una gran sonrisa se extendió por su rostro cuando vio que era Sid, el líder de la rama japonesa de la facción héroe, parado casualmente con la espalda contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho y vestido con su característico traje de batalla de samurái blanco. Como de costumbre, un cigarrillo descansaba entre sus labios, un leve rastro de humo se curvaba hacia arriba desde la comisura de su boca mientras le ofrecía a Issei una sonrisa relajada. Sid. Llamó Issei, reconociendo al hombre con una sonrisa radiante. Hola, muchacho. Felicidades por tu victoria de ayer, por cierto, rió Sid entre dientes mientras se daban la mano. Aunque debo admitir, di mi voto al otro chico con el que luchaste, pero te estuve animando todo el tiempo. Issei resopló. Vaya. Gracias. Me siento muy apreciado. Después de retirar su mano, preguntó. ¿Así que me vas a guiar en esta incursión? No. Tú guías, yo sigo, respondió Sid mientras daba una larga calada a su cigarrillo, con Seopticus asintiendo en acuerdo. Todavía estaba dando vueltas por Lilith cuando me enteré del portal en Agrias. Pensé que ofrecería mi ayuda antes de volver a Japón.
Sir Sech también pensó que sería la oportunidad perfecta para que viéramos tu desempeño en una incursión adecuada. La última que despejamos no cuenta, por cierto. Incursionar en estos portales no se trata solo de matar todo lo más rápido posible, especialmente cuando hay ganancias que obtener. Sid tiene razón. Por eso haré que la unidad de apoyo los respalde a ustedes dos. Seoticus se unió a la conversación, hablando tanto con Sid como con Issei. Ya se han adelantado para instalar el equipo. Podemos empezar tan pronto como ustedes dos estén listos. Entonces, ¿para qué estamos aquí parados? Vamos. Dijo Issei, la emoción surgiendo en su voz mientras lanzaba un puño al aire. Asintiendo, Seoticus levantó la mano e invocó un círculo mágico bajo sus pies, brillando con el característico tono carmesí de la casa Gremory. En un destello de luz, los tres se encontraron en lo que parecía ser el patio principal de un lujoso complejo turístico en la cima de la isla flotante de la ciudad de Agrias. Issei había oído mucho sobre el lugar, ya que Rías quería llevarlo a él y a todos la próxima semana, pero nada podría haberlo preparado para la vista impresionante de la atracción turística más popular del inframundo. Decir que el complejo era impresionante sería quedarse corto. Caminos de mármol serpenteaban a través de hileras de jardines bellamente mantenidos, con flora vibrante en plena floración. Cerca, elegantes fuentes con estatuas con forma de animales y bestias míticas vertían agua cristalina en cuencas ornamentadas. Edificios blancos y dorados con amplios balcones y cortinas de seda fluidas rodeaban la plaza central, donde una gran piscina brillaba bajo el sol artificial. Todo el lugar ofrecía una sensación de relajación que casi hizo que Issei olvidara por qué estaban allí, y lo habría hecho, si no fuera por el portal azul arremolinado que flotaba actualmente justo encima de la piscina, el equipo, los vehículos de transporte y las estaciones de suministro que se habían instalado alrededor del lugar, así como los hombres y mujeres vestidos con el uniforme característico del emporio carmesí que se apresuraban con sus tareas. Issei reconoció varias caras familiares entre la multitud, pero ninguna provocó una sonrisa más grande en su rostro que Frank, el líder musculoso y barbudo de la división de minería. No había tenido la oportunidad de encontrarse con el hombre desde el funeral de Siegard, pero aún así fue una agradable sorpresa para Issei verlo de nuevo, habiendo oído que había sido el primer partidario en volver al servicio después del incidente del portal rojo del bosque nevado. Hemos terminado los preparativos, Seoticus-sama, informó Frank mientras se acercaba a ellos con una cálida sonrisa, primero dando un apretón de manos a Seoticus antes de seguirlo con un respetuoso asentimiento a Sid, quien le respondió con un asentimiento propio. Fue después de eso que Frank finalmente dirigió su atención a Issei, sonriendo cálidamente mientras se acercaba al joven. Y mira quién es. Es tan bueno verte de nuevo, Issei. Issei sonrió y dio un paso adelante. Igualmente, Frank. Lamento no haber encontrado la oportunidad de visitarte a ti y a todos después del funeral de Siegards. Frank lo descartó con una carcajada cordial. No te preocupes. Has tenido mucho trabajo, todos lo saben. ¿Y yo? Se palmeó el pecho. No soy exactamente del tipo que se sienta a lamentarse. Tomé mi equipo y volví al trabajo en el segundo en que me dieron el visto bueno. Balancear un pico es simplemente la mejor terapia, si me preguntas. No esperaría menos de ti, dijo Issei con una sonrisa. Me alegra verte de nuevo en pie. Aprecio eso, muchacho, sonrió Frank antes de hacer un gesto con la mano a un lado para indicarles que lo siguieran. Por favor, síganme por aquí. Issei, Sid y Seoticus siguieron a Frank mientras los guiaba a través del patio, pasando hileras de carros llenos de equipo de minería reforzado y cajas vacías para llegar al puesto principal, donde Marcus y sus compañeros exploradores ya estaban reunidos alrededor de una mesa. Flotando sobre ella había una proyección mágica de la red de cavernas más allá del portal, mostrando caminos que se bifurcaban como un laberinto, marcando el territorio que los exploradores habían logrado mapear hasta ahora antes de tener que retirarse ante los signos de peligro. Muy bien, todos. Escuchen, llamó Sid con firmeza, sus ojos recorrieron a Frank y al resto de su equipo después de que él e Issei hubieran sido informados de todo lo que necesitaban saber sobre el portal. Conocen los procedimientos. Issei y yo entraremos primero. Aseguraremos el área alrededor de la entrada y nos aseguraremos de que sea segura. Una vez que esta sección de la caverna esté despejada, ustedes pueden entrar y comenzar a extraer los minerales cerca de la entrada. A menos que se ponga rojo, tienen 2 horas para hacer su trabajo. Issei tendrá a sus sombras montando guardia y asistiendo con la minería y el transporte de materiales, pero asegúrense de estar atentos a cualquier cosa que pueda acechar en la oscuridad.
Y no creo que necesite recordarles a ninguno de ustedes que no se alejen solos, ¿verdad? Una oleada de asentimientos y reconocimientos pasó por el grupo, haciendo que Sid asintiera con la cabeza antes de salir del puesto con Issei, quien se ajustó el puño de su chaqueta antes de mirar el portal frente a ellos. Vamos. Con eso, Issei y Sid entraron en el portal. En el momento en que cruzaron el umbral, la luz del complejo desapareció detrás de ellos, siendo reemplazada por la oscuridad opresiva de una vasta caverna subterránea. Las únicas fuentes de luz eran la energía brillante del portal detrás de ellos, y cúmulos de piedras de maná que sobresalían de las paredes y el techo, iluminando el espacio con sus brillos multicolores. Vaya, son muchos cristales de maná, comentó Issei, acercándose a un cúmulo cercano que sobresalía de la pared. Extendió la mano y usó el Boosted-Gear para romper rápidamente un cristal rojo brillante. Era pequeño, pero lo suficientemente potente como para alimentar una mansión durante todo un día y venderse por una suma decente. Ha pasado un tiempo desde la última vez que estuve en uno de estos portales de caverna, comentó Sid mientras Issei se guardaba el cristal antes de caminar de vuelta hacia él. Bueno, entonces, después de ti, muchacho. El héroe añadió con una sonrisa relajada, haciendo un gesto con la mano para que Issei tomara la delantera. El joven sonrió y asintió con la cabeza antes de desenvainar a Scalón y una daga Kamish, las dos hojas brillaban débilmente en la luz ambiental. Luego, con un movimiento de su mano, un orbe de fuego ardiente con un aura azul claro cobró vida a su lado, flotando en el aire y proyectando un brillo naranja brillante y cálido que alejaba la oscuridad mientras lo seguía a una distancia cercana. Buen truco. Comentó Sid. Desenvainando una de sus katanas antes de seguir a Issei a la oscuridad más allá. Sus pasos resonaron suavemente en la piedra, amortiguados por el terreno irregular y los hilos parecidos a telarañas extendidos a través de diferentes secciones del túnel. Espera, Sid extendió la mano para detener a Issei mientras señalaba la pared frente a ellos. Tenía finas marcas de garras por todas partes. ¿Qué piensas? Insectos. ¿Probablemente algo con muchas patas? Preguntó Issei, con Sid asintiendo en acuerdo. Era demasiado pronto para decir con certeza si estaban lidiando con tipos arácnidos, ya que portales de caverna subterránea como este podían contener múltiples especies de monstruos coexistiendo o compitiendo por el dominio. Las arañas, en particular, se podían encontrar en casi cualquier lugar, depredando a las bestias mágicas que vagaban por los pasajes oscuros y esperando que un extraviado se acercara lo suficiente para convertirse en una comida. Parecía que las horas que había pasado investigando las clasificaciones de monstruos de portal finalmente estaban dando sus frutos. Bien. Sigamos. No deberían estar lejos ahora. Con eso dicho, Issei y Sid viajaron aún más hacia la oscuridad. Muy pronto, pudieron ver fragmentos de viejos capullos pegados a las paredes, y trozos de quitina esparcidos como cáscaras desechadas por el suelo. ¿Araña? Preguntó Issei mientras miraba los capullos en la pared. Araña. Y Sid respondió. Así de simple. Entonces, justo como los dos habían esperado, después de moverse 20 metros más, un sonido comenzó a surgir. Un raspado suave y rítmico. Luego, un castañeteo agudo. Seguido de otro. Y otro. Y otro. Issei no perdió el tiempo en lanzar una bola de fuego por el túnel, enviando el orbe ardiente a cortar a través de la oscuridad e iluminando el espacio mientras volaba, revelando formas imponentes y grotescas de monstruos arácnidos arrastrándose hacia ellos. Tenía que haber al menos 2 docenas de ellos, cada uno más grande que incluso las crías aracneanas más grandes que había encontrado en el laberinto. Sus cuerpos blindados brillaban con un caparazón oscuro, parecido a escamas, mientras sus múltiples ojos brillantes reflejaban la luz ambiental con intensa inquietud. Patas largas y dentadas raspaban contra la piedra, dejando profundos surcos mientras se arrastraban hacia Issei y Sid, los colmillos temblaban amenazadoramente. Es tu turno, muchacho. Ya me adelanté, Sid, respondió Issei con un encogimiento de hombros casual antes de gritar. Kateria. Al instante, Kateria salió disparada de su sombra, elevándose con sus alas de demonio extendidas. Flotando sobre Issei, la sombra extendió su bastón mientras múltiples círculos mágicos giraban en existencia a su alrededor, cada uno desatando una ola de llama abrasadora que convergía en un masivo infierno en espiral. Las llamas barrieron el túnel con un rugido, incinerando la ola entrante de monstruos arácnidos, cuyos caparazones escamados se agrietaron y se ennegrecieron bajo el calor. Algunos chillaron mientras caían en montones temblorosos, otros estallaron directamente por la presión de la combustión mágica.
Varias arañas más grandes emergieron del humo, sus cuerpos masivos se estrellaron a través de los restos colapsantes de sus hermanos chamuscados. Estas eran más resistentes, cada una casi del tamaño de un camión, con caparazones más gruesos y extremidades más largas y afiladas que raspaban surcos profundos en el suelo de piedra mientras cargaban hacia adelante, abriéndose paso a través del infierno que Cateria había desatado con chillidos asesinos. Antes de que pudieran acercarse, una docena de soldados de sombra, cada uno con un conjunto de armaduras pesadas y empuñando un gran escudo que Issei les había dado, surgieron del suelo frente a él, formando una pared sólida de acero oscuro contra la ola entrante de arañas gigantes. En un instante, los escudos se unieron firmemente, brillando débilmente con magia de refuerzo mientras los soldados de sombra se preparaban para el impacto. La primera de las arañas más grandes se estrelló contra la pared con un estruendo que hizo vibrar los huesos. Fueron seguidas por otra ola, y luego otra, y otra, pero las vanguardias se mantuvieron firmes, sin moverse ni un centímetro contra la masa violenta. Ahora, ordenó Issei. Detrás de ellos, magos de sombra con túnicas juntaron sus manos y lanzaron un aluvión de destrucciones elementales sobre la masa arácnida. Explosiones estallaron a través del túnel mientras los proyectiles mágicos llovían y golpeaban a sus objetivos, iluminando la oscuridad en destellos violentos de fuego, rayo y otros elementos. El aire chisporroteó y se agrietó por la fuerza pura del aluvión, convirtiendo la ola entrante de arácnidos en cáscaras ardientes y extremidades desmembradas. Quitina carbonizada se esparció por el suelo de piedra, acompañada de chillidos que fueron sofocados instantáneamente por el abrumador asalto mágico. Muy por encima del caos, Cateria se abrió camino a través de un aluvión de telarañas que le escupían las arañas de abajo antes de lanzar su bastón al aire. Múltiples púas oscuras brotaron del suelo, empalando a múltiples arañas a través de sus vientres a mitad de un salto. Las criaturas tuvieron espasmos violentos, chillando mientras sus extremidades se crispaban antes de quedar flácidas. Buena estrategia. ¿Pero no estás enviando a los pesos pesados? Preguntó Sid mientras caminaba al lado de Issei, arqueando una ceja después de ver a Vulcan, Tempestad y Asterius irrumpir en la batalla con sus respectivos escuadrones, atravesando ola tras ola de arañas con brutal eficiencia. Por encima, junto con Cateria, los tres parecían ser más que suficientes para despejar todo el túnel de estas arañas, pero Sid también era consciente del hecho de que no eran las sombras más fuertes que Issei tenía en su ejército. Pensé en dejar que los nuevos chicos adquirieran algo de experiencia en batalla, respondió Issei con un encogimiento de hombros casual. Técnicamente, no era mentira. Les estaba dando a Vulcan, Tempestad y Asterius la oportunidad de acumular toda la exp para ellos mismos y alcanzar a sus élites centrales. Probablemente tomaría más que solo esta incursión, pero aún así sería un paso hacia tener a todos sus comandantes en grado de caballero de élite, lo cual sería fantástico. Creo que estaremos despejados aquí pronto, dijo Issei, mirando alrededor del campo de batalla mientras las últimas arañas estaban siendo eliminadas. ¿Puedes volver y avisar a los apoyos? Haré que las sombras establezcan un perímetro seguro antes de que entren. Si no te conociera mejor, pensaría que has hecho esto antes, muchacho. Liderar una incursión, quiero decir, comentó Sid con una ligera risa antes de asentir con la cabeza. Muy bien entonces. Iré a darles luz verde. Con eso, el experimentado guerrero se giró y se dirigió de vuelta hacia la entrada, dejando a Issei atrás para supervisar el área. Una vez que la última araña había sido asesinada y las sombras habían asegurado el área, Issei se movió hacia uno de los cadáveres de araña carbonizados. Extendió la mano, listo para dar la orden. Pero justo cuando abrió la boca, la criatura dio un repentino y brusco espasmo, haciendo que Issei se encogiera y se estremeciera con disgusto. No. Sin otra palabra, bajó la mano y se dio la vuelta sin intención de mirar hacia atrás, ignorando la notificación que flotaba junto al cadáver de que su sombra era extraíble. Cateria luego se abalanzó a su señal y desató un estallido de llama, quemando los restos temblorosos hasta que no quedó nada más que quitina chamuscada y humo. Al mismo tiempo, Issei volvió su atención al campo de batalla y ordenó a los soldados que comenzaran a recolectar el botín. Ir al mar durante las vacaciones de verano se siente genial, ¿verdad? En efecto. Quienes dijeron eso fueron Xenobia y Asia, ambas ya en traje de baño mientras corrían por la suave arena calentada por el sol hacia el brillante océano, que se extendía interminablemente en un profundo azul cerúleo bajo el cielo azul claro ante ellas. Suaves olas lamían la orilla, cada una brillando con el reflejo dorado del sol del mediodía.
Algunas aves marinas planeaban perezosamente sobre ellas, sus llamadas mezclándose con los sonidos rítmicos de la resaca. Issei, vestido con pantalones cortos de color caqui y una camisa hawaiana, estaba a una corta distancia con los pies enterrados en la arena cálida, observando a las dos chicas jugar en el agua con una sonrisa relajada en su rostro. Hacía tiempo que no iba a una playa él mismo, pero estar aquí de nuevo trajo una tranquilidad que Issei no tenía idea de que había extrañado. Luego, su mirada se desvió hacia un lado, hacia Ingvild, quien estaba de pie en silencio cerca, su largo cabello púrpura ondeando con la brisa mientras miraba el mar en silencio. La chica había estado callada desde el momento en que llegaron al complejo, casi como si estuviera perdida en sus pensamientos o arrastrada por la vista ante ella. Con una sonrisa, Issei se acercó. Oye, dijo suavemente, acercándose para pararse a su lado. ¿Qué tienes en mente? Oh, no es nada. Es solo que, este lugar me recuerda a mi hogar, respondió Ingvild suavemente. El mar, es realmente hermoso. Me alegra que te guste, Ingvild. Gracias, por mantener tu promesa, Issei. Gracias por traerme aquí, Ingvild sonrió, girándose hacia él mientras lentamente deslizaba su mano en la suya. Oye, no lo menciones. Es un placer, respondió Issei, dándole un suave apretón a su mano. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir más, Rias gritó desde la suite detrás de ellos, su voz se llevó por la brisa. Issei. Ingvild. ¿Quieren helado? Sonriendo, Issei se giró y saludó. ¿Sí? Ya voy. Con una pequeña sonrisa, se giró hacia Ingvild y le habló. Vamos. Vamos a comer un helado juntos. Sí, dijo ella suavemente. Mientras caminaban de regreso hacia la suite, todavía de la mano, Ingvild miró por encima del hombro una última vez al mar, una sonrisa serena en su rostro. El tiempo pasó, y antes de que Issei se diera cuenta, las vacaciones de verano habían llegado a su fin. Era el día en que tenían que regresar al mundo humano. Después de una rápida fiesta de despedida en forma de un desayuno no tan sencillo, Issei se encontró de pie con Rias y el resto del club de investigación de lo oculto, además de Ingvild, mientras se reunían en el vestíbulo de entrada de la residencia Gremori, con bolsos sobre sus hombros y equipaje a sus lados. Seopticus, Benelana, Sara y su hijo Millikas habían venido a despedirlos. Espero que hayan disfrutado la estancia, dijo Seopticus, sonriéndoles. Son bienvenidos aquí en cualquier momento. Cuídense mucho, Rias, a todos, dijo Benelana mientras se acercaba y le daba un cálido abrazo a su hija. Tú también, Oka-sama, respondió Rias, abrazando a su madre por un momento antes de volver a caminar. Vuelve a visitarnos pronto, Issei Oni-sama. Gritó Millikas mientras agitaba su mano hacia Issei. Issei no pudo establecer un vínculo con Millikas al comienzo de las vacaciones de verano porque había estado ocupado entrenando y preparándose para el juego de clasificación contra los Citri, pero los dos lo habían compensado con creces con muchas sesiones de juego durante las últimas 2 semanas. El niño pequeño podría ser maduro para su edad, pero también era increíblemente divertido pasar el rato con él. Sin mencionar que también lo admiraban mucho. Vendré cuando pueda, Millikas, asintió Issei antes de notar el juguete que sostenía en su mano, lo que lo hizo preguntar con una amplia sonrisa. Vaya, ¿es esa una figura de Gladio? Aunque el torneo juvenil podría haber sido un torneo pequeño en comparación con la liga profesional, todavía era muy valorado por el público debido a su naturaleza de ser el campo de batalla para demonios jóvenes y prometedores que mostraban su fuerza unos contra otros. Con su victoria sobre el séquito Citri en el primer combate del torneo de juegos de clasificación de demonios jóvenes, su popularidad se había disparado, y nadie más que el propio Issei. La atención ya había comenzado a llegarle, evidenciado por el gran número de demonios que se habían presentado a ver su examen de promoción de clase media. Pero fue después del combate que su fama realmente explotó, especialmente al ser reconocido como el MVP del juego. Decir que Issei, y sus sombras, habían dejado una fuerte impresión en la audiencia sería quedarse corto. A los demonios más jóvenes, especialmente a los niños, parecía encantarles su ejército de sombras. Ya se estaban vendiendo maquetas de juguetes de las sombras, con réplicas de sus armas distintivas, en tiendas de todo el inframundo. Sí, Otou-sama me lo trajo ayer, respondió Millikas, asintiendo con la cabeza. Creo que es el más genial. Issei soltó una risa corta. Sí. Gladio es bastante rudo. Después de eso, el grupo partió rápidamente, viajando en los mismos carruajes que los habían llevado a la finca Gremori semanas atrás desde la estación de tren.
El club de investigación de lo oculto se dividió en grupos y se sentaron juntos en sus respectivos carruajes, charlando tranquilamente sobre sus planes para los próximos días antes de que comenzara la escuela mientras el paisaje pasaba. No pasó mucho tiempo antes de que la estación de tren apareciera a la vista, con una gran multitud reuniéndose en el andén para despedirlos. La mayoría eran sirvientes de la familia Gremory, aunque también había varios reporteros tratando de obtener fotos o declaraciones antes de que el grupo se fuera. Afortunadamente, el personal de Gremory pudo mantenerlos a distancia, formando un perímetro flexible que les dio a Issei y a los demás suficiente espacio para moverse sin ser acorralados. Algunas sirvientas, lideradas por Graifia, ofrecieron corteses reverencias o simples despedidas, mientras que las más enérgicas agitaban las manos o gritaban palabras de ánimo. «Hola. Ahí están». Azazel sonrió y los saludó desde la puerta de un vagón de tren, saludando casualmente con una mano mientras la otra sostenía lo que parecía ser un documento. «¿Vienes con nosotros?», preguntó Rías, luciendo un poco sorprendida. «No tenía ganas de volver solo, así que pensé en viajar con ustedes», dijo, haciéndose a un lado para dejarlos entrar después de que entregaron su equipaje a los revisores del tren. «Además, tengo algunas noticias que dar justo aquí», continuó Azazel, entregándole a Issei el documento en su mano. «Se ha decidido que su combate contra los Astaroth en 10 días se jugará bajo la regla de no portal». «¿En serio?», preguntó Issei, aunque no sonó ni un poco sorprendido mientras tomaba el documento de Azazel y lo hojeaba, habiendo esperado escuchar esa noticia eventualmente después de que salieran los resultados. Para sorpresa de absolutamente nadie, los Astaroth habían triunfado sobre los Glass Yalabolas en el combate final de la primera ronda del torneo de juegos de clasificación de demonios jóvenes. Fue un combate bastante unilateral, con Diodora y sus sirvientes, todos especializados en combate mágico a distancia, neutralizando fácilmente a Sephiroth y su equipo, centrado en el combate cuerpo a cuerpo y que dependía de la fuerza bruta. En otras noticias, Sairaorg y su séquito habían derrotado a los Agares en un combate más entretenido de ver. Seekvaira vino con una estrategia sólida, pero solo sirvió para hacer que Sairaorg y su séquito fueran mucho más formidables, ya que superaron fácilmente a sus oponentes sin demasiados problemas una vez que se pusieron en marcha. En todo caso, el combate solo reforzó lo que todos ya sabían, el hecho de que Sairaorg era un monstruo en el combate directo. Después de presenciar su fuerza, Issei no pudo evitar esperar con ansias enfrentarse a él y a su séquito. Si las cosas iban bien para ambos lados, lo más probable es que terminaran encontrándose en la final. ¿Así que tampoco hay poderes relacionados con el portal?, preguntó Rías mientras se asomaba para mirar el archivo en las manos de Issei. «No. Sin habilidades, sin armas tampoco», confirmó Azazel con un asentimiento. «Eso significa que tampoco hay sombras ni habilidades de pacto de dragón para ti, Issei». Lo dejaron bastante claro. «Simplemente tendré que trabajar con todos y vencerlos como el Sekiryute y entonces», asintió Issei con comprensión. «No es gran cosa». «Supongo que no es una desventaja tan grande para ti como pensé que sería», sonrió Azazel antes de elegir un asiento para instalarse. Al mismo tiempo, Issei se dejó caer en el asiento al otro lado del tren, con Rías y Akeno tomando sus lados mientras el resto del grupo terminaba de instalarse. Un minuto después, el tren retumbó suavemente mientras se alejaba de la estación, ganando velocidad a medida que avanzaba por las vías antes de despegar. Tan pronto como estuvieron cómodos mientras el tren surcaba el cielo artificial del inframundo, Issei sacó su tarea de verano, con los demás siguiendo su ejemplo poco después. Con lo ocupadas que habían estado las últimas semanas, ninguno de ellos había podido hacer su tarea de verano, y ahora la fecha límite estaba a la vuelta de la esquina. Para cuando el tren llegó a la estación en la ciudad de Kuo, Issei estaba agotado. La química era su materia menos favorita, y Azazel se había asegurado de darles a los estudiantes de segundo año problemas increíblemente difíciles de resolver para su tarea. No tenía idea de si obtuvo todas las respuestas correctas o no, pero al menos pudo terminar todo y pasar a las materias más fáciles. Poner más puntos en IN no lo hizo realmente más inteligente, aparentemente. ¿Lista para ver tu nuevo hogar?, preguntó Issei con una pequeña sonrisa mientras seguía a Ingvild fuera del tren, ayudándola con su bolso. «Sí». La chica de cabello lavanda sonrió, y estaba a punto de hablar más con Issei antes de que notara que él estaba mirando por encima de su hombro, su expresión cambió mientras sus ojos se entrecerraban.
Girando la cabeza, Ingvild abrió los ojos ligeramente con sorpresa cuando vio una figura familiar acercándose a ellos, adoptando la apariencia de un joven apuesto con ojos entrecerrados y rubios, y vestido con ropa noble y cara. Parecía bastante amigable en la superficie, con una sonrisa suave y un aire de refinamiento, pero Issei instantáneamente tuvo un mal presentimiento de él, y tenía poco que ver con el hecho de que Ravel les había dicho una vez que siempre sentía que había algo extraño en él. Diodora, dijo Rías, reconociendo al otro demonio de sangre pura con un asentimiento mientras el resto del grupo salía del tren detrás de ella. Todos no tuvieron problemas para reconocerlo, habiendo visto su combate contra Sephiroth en vivo no hace mucho tiempo. No esperaba verte a ti de todas las personas aquí. Mis disculpas por aparecer aquí sin avisarte, Rías. Simplemente estaba de paso de camino a casa por un asunto familiar y escuché que tu grupo regresaría al mundo humano hoy, respondió Diodora con una sonrisa amistosa antes de desviar su mirada hacia Ingvild, su cabeza se inclinó un poco hacia ella. Señorita Ingvild. Es un honor finalmente conocerla. Oh, gracias, dijo Ingvild cortésmente, ofreciéndole un pequeño asentimiento. He oído mucho sobre ti, continuó Diodora. Tu presencia aquí entre nosotros ha sido todo un tema. Me alegra verte sana y bien. Aprecio la preocupación, intervino Issei casualmente, acercándose medio paso a Ingvild sin pensar. Pero apreciaríamos si simplemente nos dice qué asunto tiene con nosotros. Diodora, sin embargo, ignoró a Issei por completo, su atención se desvió hacia la chica que estaba de pie a su derecha mientras ella solo lo miraba confundida. Asia, he venido aquí para verte hoy. Lamento no haber podido saludarte en la reunión. Pero creo que nuestro encuentro fue el destino. Asia parpadeó, sus cejas se fruncieron ligeramente mientras inclinaba la cabeza. Lo siento, ¿lo conozco? La sonrisa que Diodora tenía en su rostro se suavizó, casi como si hubiera esperado la pregunta. Sin una palabra, se acercó y desabrochó la parte superior de su elegante camisa, justo lo suficiente para revelar una leve cicatriz en el centro de su pecho. Fui gravemente herido, al borde de la muerte, de hecho. Pero me salvaste, Asia. Cuando todavía estabas en la iglesia, usaste tu Sacred Gear para curarme. Abriendo los ojos en comprensión, como si acabara de recordarlo entonces, Asia respondió. Ahora lo recuerdo. Eras ese demonio al que curé. La revelación provocó reacciones de asombro del resto del grupo al recordar la historia que Asia había compartido sobre el momento que condujo a su exilio de la iglesia. Así es, asintió Diodora, su tono suave mientras daba un paso más, su mano se acercó a Asia. Ese momento podría no haber sido especial para alguien que ha ayudado a tantos, pero para mí, significó todo. Cambió mi vida. Te he estado buscando desde entonces. Me da verdadera alegría finalmente encontrarte de nuevo, Asia Argento. Asia se movió ligeramente, claramente abrumada. Yo, me alegro de verte bien ahora. Diodora, quien claramente no prestó atención a lo incómoda que estaba Asia, siguió caminando hacia ella. ¿La escuchaste, Diodora?, dijo Issei, interponiéndose entre ellos para pararse directamente frente a Asia mientras le daba a Diodora una mirada firme. Ella se alegra de que estés bien. Dejémoslo así. ¿Podrías moverte? Preguntó Diodora, todavía sonriendo, aunque había un borde notable debajo de ella. Estás parado entre la chica que amo y yo. Antes de que Issei pudiera responder, Asia rompió el silencio. Por favor, no diga cosas así, dijo, su tono incómodo. Solo estaba haciendo lo que creía que era lo correcto. No lo salvé por amor. Aún así, Diodora negó con la cabeza y dijo. Todavía lo veo como algo digno de apreciar. Entonces aprecia el recuerdo, Diodora, dijo Rías con firmeza mientras se acercaba para pararse junto a Issei, con los brazos cruzados mientras lo miraba fijamente. Y creo que ya excediste tu bienvenida. Tenemos un hogar al que regresar, si nos disculpas. Diodora pareció querer decir más, pero simplemente asintió cortésmente. Por supuesto. No los detendré más tiempo. Volvamos a encontrarnos pronto, Asia. Dijo, su mirada se detuvo en Asia por un momento demasiado largo antes de que se diera la vuelta y se fuera, su sonrisa siempre presente todavía en su lugar, pero ya no llegaba a sus ojos. No me agrada, finalmente dijo Issei, su tono inexpresivo. Sí, a mí tampoco, Xenopia le dio un asentimiento y una palmada en el hombro. Pero mira el lado positivo, tendremos la oportunidad de sacarle los dientes pronto. Issei no podría haber estado más de acuerdo. Con otro asentimiento a Xenobia, Issei se giró hacia Asia, su tono se suavizó mientras le preguntaba. Oye, ¿estás bien?
Parecía un poco confundida, pero había una sonrisa suave en su rostro mientras lo miraba a los ojos y asentía. Sí, Issei-san. Solo estaba, sorprendida por el acercamiento de Diodora-san. Eso es todo. Issei le dio una sonrisa tranquilizadora. Bueno, no tienes nada de qué preocuparte. Te cubrimos la espalda. Siempre, intervino Xenobia, levantando el puño con una sonrisa mientras miraba a su mejor amiga. Si ese tipo te molesta de nuevo, le haré saber lo que se siente ser cortado por Durandal. Gracias, Asia rió suavemente, la calidez en su voz era clara antes de seguir al resto mientras se dirigían a casa usando el círculo mágico en el vestíbulo principal, teletransportándose a la sala de reuniones VIP en el sexto piso de la residencia Gremori. Desde allí, se dispersaron, con Kiba, Koneko y Gasper partiendo a sus propios hogares poco después. También parecía que Koneko deseaba mudarse también, así que Issei envió 5 soldados de sombra con ella para ayudarla a empacar. Con sus padres todavía de vacaciones en el extranjero, cortesía de la familia Gremori, Issei era libre de convocar a sus sombras y hacer que lo ayudaran a él y al resto a mover sus cosas de vuelta a su habitación. Mientras todos comenzaban a instalarse de nuevo, con Rias y Akeno tomando la cocina para preparar una comida para todos, Issei ayudó a Ingvild a mudarse a su nueva habitación en el cuarto piso de la residencia. Estaba recién limpiada y ya amueblada, gracias a que Rias hizo preparativos con sus padres antes de su viaje de regreso. Esta habitación es tuya ahora, Ingvild, dijo Issei, dejando la última de sus bolsas cerca de la cama. Si necesitas algo, solo házmelo saber. Ahora eres un miembro de la familia. Ingvild le dio una cálida sonrisa mientras miraba alrededor de la habitación. Gracias, Issei. Haré todo lo posible para encajar. Ya lo haces, respondió Issei con una pequeña sonrisa antes de dirigirse hacia la puerta. ¿Quieres un recorrido por la casa? Tenemos mucho aquí, y es bastante fácil perderse. Ingvild parpadeó, luego asintió suavemente. Me gustaría eso. Muy bien entonces. Vamos, dijo Issei, indicándole que lo siguiera. Comenzaron con el cuarto piso, donde Issei señaló las habitaciones que pertenecían a sus vecinas, Akeno, Xenobia y Rabel. Bajando al tercer piso, les mostró las habitaciones para sus padres, junto con el cuarto de lavado y un área de lectura más pequeña que funcionaba como estudio. Su habitación era la siguiente, y dado que Rias y Asia se habían mudado prácticamente allí, usando su propia habitación solo para guardar sus cosas, todo el segundo piso estaba relativamente tranquilo. El primer piso era mucho más animado, con la sala de estar, el comedor, la cocina principal, el baño y el acceso al patio trasero, todo conectado en un diseño de concepto abierto. Una vez que pasaron por la sala de estar, Issei la guió hasta el sótano de su casa a través del ascensor escondido en la esquina más alejada del pasillo principal, mostrándole el cine interior, la piscina y un gran baño interior con sauna. Y esta es nuestra sala de entrenamiento, dijo Issei mientras abría la puerta y entraba con Ingvild siguiéndolo de cerca. El espacio era masivo, fácilmente del tamaño de un gimnasio, reforzado de arriba a abajo con encantamientos para resistir incluso las sesiones de entrenamiento más duras. Objetivos y estantes de armas alineaban las paredes, mientras que una sección cerca de la parte trasera estaba equipada con equipo de alta tecnología para monitorear la potencia de salida, cortesía de Seopticus y su emporio. Hacia el extremo izquierdo, sin embargo, había algo nuevo. Era un área grande y cerrada que parecía un taller, separada por una gruesa capa de vidrio reforzado. Dentro había estantes de herramientas, martillos, tenazas e incluso una fragua en miniatura que ya brillaba débilmente con calor. Era claramente una herrería. Y allí está la fragua de Vulcan, dijo Issei mientras se dirigía al lugar con Ingvild. Hace una semana, le había preguntado a Seopticus si podían instalar un espacio de forja adecuado para que Vulcan pudiera trabajar, y claramente, el hombre había cumplido, yéndose un poco por la borda con ello ya que Issei solo había pedido un pequeño taller. Incluso el almacén en la parte de atrás parecía tener suficientes materiales para que él equipara a todo un ejército para la guerra. El sistema podría crear un espacio de trabajo para Vulcan con el sistema de elaboración y refinamiento mientras él le proporcionaba materiales de la tienda del sistema, pero con esta fragua, nadie cuestionaría de dónde venía si él quería algo elaborado. Mientras entraban, Issei notó una caja larga y rectangular apoyada en el banco de trabajo cercano, y no perdió tiempo en acercarse para abrirla. Para su expectativa, el objeto dentro no era otro que el orbe de la avaricia, montado sobre un bastón metálico oscuro grabado con patrones intrincados. Podía sentir su magia recorriendo el eje y resonando en perfecta sincronía con el orbe.
Un rápido escaneo de observar fue suficiente para que viera que su grado había aumentado con el bastón instalado. Bien, dijo Issei, mirando el bastón que le había encargado a Seopticus que creara semanas atrás mientras Inkville recogía la carta dentro y la leía en voz alta para él. Aquí tienes tu solicitado bastón de la avaricia, elaborado justo como lo querías. Gracias por permitirme trabajar en este pequeño proyecto. Espero que te sirva bien a ti y a Glacia. Seopticus. Issei soltó una risa suave. Me alegra que se haya divertido con eso. Glacia. A su llamada, la sombra reina elfa emergió, su cabeza se inclinó baja mientras extendía sus manos y aceptaba con gracia el bastón de Issei. En el momento en que sus dedos se envolvieron alrededor del eje, un tenue aura azulada de hielo envolvió todo el objeto. El orbe de la avaricia pulsó una vez, luego cambió gradualmente su color de naranja intenso a un blanco brillante y gélido. Te queda bien, dijo Issei, asintiendo con aprobación. Haz buen uso de él a partir de ahora. Glacia sonrió suavemente, inclinando la cabeza de nuevo en reconocimiento. Ahora, Issei se giró, sus ojos escanearon el resto del taller. Creo que a los demás también les vendrían bien algunas armas nuevas. Vulcan. Después de que el herrero de sombra tomó su lugar detrás del banco de trabajo, Issei no perdió tiempo en comenzar a enumerar los objetos que quería que él elaborara para sus otras sombras. Un equipo de berserkers se movió rápidamente a la parte de atrás, sacando cajas y haces de materiales del almacén mientras Inkville estaba a un lado con un portapapeles en la mano, marcando cada material de la lista a medida que pasaba mientras ayudaba a Issei con el asunto. Aquí tienes. Un hacha mejor como te prometí, dijo Issei, entregándole a Asterius un hacha recién elaborada, que el Minotauro tomó con ambas manos. Era un poco más pesada y más grande que la que Issei había comprado para que la usara temporalmente, con un mango más grueso envuelto en cuero oscuro para un agarre más firme. La hoja de doble cabeza fue forjada a partir de un sólido trozo de acero negro, ancha y afilada con un tenue resplandor rojo cerca de los bordes curvos. Asterius le dio algunos golpes de prueba antes de gruñir mientras asentía con la cabeza en señal de aprobación. Con una sólida estadística de 300 ATK y la pasiva para producir golpes de llama con cada balanceo, un refinamiento distintivo de Vulcan, el arma era sin duda una mejora seria de lo que había estado usando. Me alegra que te guste, sonrió Issei mientras Asterius le daba un saludo agradecido, su puño descansando sobre su pecho mientras el otro sostenía su arma a su lado. Asintiendo, Issei luego se giró hacia Inkville y le preguntó. Muy bien. Inkville, ¿cuántas piedras de maná tenemos? La forja continuó después de eso, con Issei armando a los magos y a las tropas a distancia con nuevas armas mágicas y arcos. Las sombras formaron líneas para recibir su equipo, cada una avanzando cuando era llamada. Dado que los objetos creados por Vulcan tenían estadísticas de ATK significativamente potenciadas, Issei decidió posponer la elaboración de armaduras y otros objetos defensivos por el momento, pensando que sería mejor esperar hasta que hubiera encontrado un herrero que se especializara más en equipo defensivo para que se encargara de ellos. No es que fuera realmente un problema. Los equipos que ya les había dado a la unidad tanque les durarían un tiempo gracias a sus sólidos grados y altas estadísticas defensivas. Hablando de eso. Sí, necesito encontrar a alguien que empuñe ese escudo pronto, ¿verdad? Preguntó Issei mientras miraba a Gladio y el escudo que llevaba en su espalda. Gladio podía empuñar casi cualquier tipo de arma, e incluso un escudo era letal en sus manos, pero adoptar una postura defensiva no era donde él brillaba. Ir a la ofensiva total siempre había sido la razón por la que Gladio realmente sobresalía por encima de cualquier otra sombra de grado de élite suya, y tenía que seguir siendo así si Issei quería que su guerrero más fuerte luchara a plena potencia en la línea del frente. Por otro lado, el escudo atractivo y la defensividad que proporcionaba eran simplemente demasiado buenos para no ser utilizados en la batalla, incluso en comparación con los escudos de más alto grado que podía obtener de la tienda. Pero al mismo tiempo, nunca podría ser utilizado por completo en manos de alguien como Gladio, o cualquiera de sus sombras actuales. Dejarlo en su inventario acumulando polvo era lo último que quería, especialmente después de lo que le había prometido a Siegart y sus hermanos. Oh, espera, casi olvido que tenía estos, dijo Issei mientras sacaba de su inventario los dos cuernos del señor demonio Vulcan y la máscara de Metus, ambos de los cuales eran materiales de grado S que podían usarse para elaborar equipos de alto grado o refinar armas legendarias. Miró los materiales pensativamente por un momento antes de volverse hacia Vulcan, quien todavía estaba encorvado sobre su banco de trabajo, las llamas crepitaban a su alrededor mientras martillaba un nuevo lote de espadas.
Abriendo su pestaña de elaboración, Issei colocó los materiales dentro y comenzó a desplazarse por la lista de objetos disponibles que podía hacer con ellos. Para su sorpresa, en realidad había muchas opciones tentadoras, pero Issei ya había tomado una decisión. Toma. Haz esto a continuación, Vulcan, dijo Issei, confirmando su elección y añadiendo la nueva arma a la cola de elaboración después de comprar los materiales restantes necesarios para ella en la tienda del sistema. Vulcan soltó un gruñido y asintió con la cabeza en respuesta antes de continuar con sus trabajos mientras el berserker de sombra lo asistía moviendo materiales a su lugar y clasificando nuevas armas a lo largo de los estantes. Con eso manejado, Issei se giró hacia Inkbuild y preguntó con una sonrisa, esto tardará un poco en terminar. ¿Quieres ir a tomar algo conmigo? Tenemos una nevera aquí llena de todo tipo de leches saborizadas. Claro, Inkbuild asintió con la cabeza con una sonrisa antes de dejar el portapapeles en sus manos para seguir a Issei fuera de la habitación. El sonido del martilleo y el silbido de las llamas se desvanecieron detrás de ellos mientras la puerta se cerraba. Issei. Bastardo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Issei perezosamente, sin siquiera quitar los ojos del artículo sobre Goto Ryuji que estaba leyendo en su móvil para mirar a Matsuda y Motoama mientras corrían hacia él, gritando. Después de todo lo que había sucedido durante las vacaciones de verano, finalmente estaba de vuelta en la escuela. El nuevo semestre acababa de comenzar, y parecía que nada había cambiado realmente. ¿Son ciertos los rumores? Preguntaron, casi al mismo tiempo mientras estaban frente a su mesa. ¿Que estás saliendo tanto con Ria-senpai como con Akeno-senpai? ¿Sí, y qué? Preguntó Issei, sonando casi casual. Matsuda parecía que estaba a punto de colapsar en el acto. Motoama simplemente lo miró boquiabierto, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Su respuesta también provocó un rotundo jadeo de sus compañeros de clase. La mayoría de las chicas parecían emocionadas por la noticia, mientras que todos los chicos parecían querer matar a Issei allí mismo, lo cual en realidad no era nada inusual. Que te jodan, hombre. ¿Tienes idea de lo injusto que es esto? Motoama finalmente logró decir. Algunos de nosotros aquí todavía estamos solteros y tú sales no con una, sino con dos de ellas. Y son las dos grandes Onee-sama también, exclamó Matsuda mientras lloraba lágrimas. Apuesto a que tuviste unas excelentes vacaciones de verano con ellas en el extranjero, abandonándonos solos con nuestra lucha por perder nuestra virginidad durante el verano yendo a la playa. No recuerdo haber prometido pasar el rato con ustedes ni nada, incluso si lo hiciera, por supuesto que los abandonaría a ustedes dos idiotas a su causa desesperada para pasar el rato con Rías, Akeno y los demás, respondió Issei con una sonrisa petulante mientras se inclinaba de lado contra su silla, sus palabras literalmente incendiaron a Matsuda y Motoama de furia y celos. De dirigiéndote a ellas por sus nombres tan casualmente. Maldito bastardo, ¿hasta dónde has llegado con ellas? Antes de que pudieran preguntar más, o Issei pudiera abrir la boca para responderles, una nueva voz intervino, uniéndose a la conversación. Ara, huele a vírgenes por aquí. Ante eso, tanto Matsuda como Motoama se dieron la vuelta, mientras Issei solo los miraba para ver a Aika Kiyu parada detrás de los dos con una sonrisa petulante pegada en su rostro. Kiyu. Viniste a reírte de nosotros. Kiyu asintió a la pregunta de Motoama. ¿Realmente necesito hacerlo? Ya que son ustedes. Cállate. ¿Qué demonios quieres decir con eso? De todos modos, sigamos, dijo Kiryu mientras agitaba la mano hacia ellos antes de mirarlos a los tres para preguntar. Escuché que habrá dos estudiantes transferidos hoy, y justo resultan ser asignadas a nuestra clase. ¿Dos? Repitió Issei sorprendido. Pensé que solo había. Oh, así que ya conoces al menos a una de ellas entonces. De alguna manera, tengo la sensación de que sí, dijo Kiyu, ajustando sus gafas con una sonrisa astuta en su rostro. Solo para que lo sepan, ambas son chicas. Mientras Matsuda, Motoama y prácticamente todos los chicos en el aula parecían emocionados, Issei solo se cruzó de brazos con una mirada pensativa, preguntándose quién era la otra chica que pronto se transferiría a su clase. Unos minutos más tarde, se reveló a la segunda chica. Aunque Issei se sorprendió al verla, de ninguna manera era una cara desconocida o no bienvenida. Mi nombre es Inkbuild Leviathan. Encantada de conocerlos, a todos. Y soy Shidou Irina. Llevémonos bien. Decir que todo el aula, especialmente los chicos, estaban emocionados sería quedarse corto, ya que tanto Inkbuild como Irina eran jóvenes increíblemente hermosas y atractivas. Shidou Irina-san. Bienvenida a la Academia Kuo.
Poco después de que la clase terminó, el club de investigación de lo oculto se encontró reunido en su sala del club junto a Sona Citri y a Sasel para dar la bienvenida adecuada a Irina a su escuela. ¿Sí? A todos. Sonrió Irina. Bueno, hay algunas personas aquí que estoy conociendo por primera vez, pero ya conozco a la mayoría de ustedes. Mi nombre es Shido Irina. Vine a la Academia Kuo como mensajera de Los Ángeles. Por favor, cuiden de mí a partir de ahora. Todos aplaudieron dando la bienvenida a su miembro más reciente además de Ingvild, quien estaba sentada junto a Issei. Irina también parece haber tenido una alegre reunión con Xenovia y Asia durante el descanso del almuerzo, las tres se hicieron buenas amigas rápidamente. Entonces, comenzó a Sasel mientras se servía una bebida. Por tradición, Rias había organizado una pequeña fiesta para dar la bienvenida a los nuevos miembros a su club, por lo que la mesa frente a ellos estaba repleta de aperitivos, pasteles y bebidas embotelladas. Puedo asumir que fue Michael quien te envió aquí. Sí, Azazel-sama, respondió Irina, asintiendo con la cabeza. Michael-sama estaba preocupado porque no había ni una sola persona del cielo aquí. Dijo que sería un problema si ninguno del personal estaba en esta área. Sí, dijo algo así durante nuestra última reunión, asintió Azazel, explicándolo claramente tanto a Rias como a Sona, quienes estaban a cargo de la ciudad de Kuo. Esta ubicación está activa con el poder de aquellos del cielo o del inframundo, pero los que realmente están trabajando aquí son sus grupos y un pequeño número de otros individuos, incluyéndome a mí. Personalmente, creo que todo aquí ha estado funcionando bien tal como está. Pero Michael insistió. Dijo que alguien del cielo también debería estar operando aquí. Intenté convencerlo de lo contrario, ya que el cielo ya nos había dado más apoyo del que podríamos haber pedido, pero al final siguió insistiendo. Todos asintieron con comprensión. No es que fuera algo sorprendente para ellos, ya que las tres facciones se habían convertido en aliadas después del Tratado de Paz de Kuo. Era solo cuestión de tiempo antes de que tuvieran que comenzar a trabajar juntos en capacidades más oficiales, algo con lo que los tres lados parecían seguir luchando debido a millones de años de conflictos. Sin embargo, si había algún grupo que pudiera ser pionero en esto y mostrar a las tres facciones el resultado de la cooperación, Issei tenía la sensación de que no había otra opción mejor que ellos. Lo que me recuerda, intervino Azazel, rompiendo el pensativo silencio mientras se reclinaba con su bebida. ¿Se ha completado ya ese proyecto en el que Uriel ha estado trabajando con Ajuka en el cielo? Irina sonrió. ¿Sí? De hecho. Dijo, juntando sus manos en oración frente al grupo antes de cerrar los ojos. Un suave resplandor la rodeó, y al momento siguiente, dos prístinas alas blancas se extendieron detrás de su espalda, irradiando una luz suave mientras dejaban asombrados a los demonios en la sala del club. He recibido la bendición de Michael-sama y me he convertido en un ángel reencarnado. Gracias a las tecnologías combinadas entre el cielo, Grigoria y el inframundo, tal cosa es ahora posible en la forma del sistema de santos valientes. Básicamente, si los demonios son piezas de ajedrez, entonces los ángeles son palos de cartas, asintió Azazel con una mirada reflexiva. El cielo realmente hizo todo lo posible después de que comenzamos a compartir nuestras tecnologías con ellos. Bueno, por un lado, el sistema ayudará a los ángeles a reponer su número con el tiempo, por el otro, el número de ángeles reencarnados ciertamente fortalecería sus fuerzas. Si los santos valientes se basan en las piezas malvadas, entonces asumo que habrá algo parecido a una pieza de mutación, preguntó Sona. ¿Un Joker? Mientras que las otras 12 cartas representan a los 12 apóstoles de la Biblia. Así es, asintió Irina. Los Jokers todavía se están decidiendo, pero ya tenemos algunos candidatos para el papel. Michael-sama y Gabriel-sama están siendo muy cuidadosos con la selección. Mi apuesta es por Dulio. Después de todo, es el exorcista más fuerte, rió Azazel. Entonces, ¿qué carta eres, Irina-san? Preguntó Asia con curiosidad, inclinando la cabeza. Con una sonrisa orgullosa, Irina levantó la mano mientras una luz tenue brillaba a su alrededor antes de que un símbolo radiante con forma de as apareciera en su palma. Soy un as. Anunció, inflando el pecho con orgullo. El as de Michael-sama, de todos los arcángeles. Me han dado una posición verdaderamente honorable. Incluso si el señor ya no está presente, puedo seguir viviendo a través de este papel. Ese es el poder y la responsabilidad de un as. Me alegro por ti, Irina, comentó Issei con una risa suave. Gracias, Issei-kun. Irina le guiñó un ojo antes de girarse hacia toda la sala para continuar. Y una cosa más.
Michael Sama mencionó que puede ver un tipo especial de juego de clasificación que ocurrirá en el futuro entre las piezas malvadas y los santos valientes. En este momento, el sistema de santos valientes todavía está en su etapa de prototipo, por lo que solo los ángeles de clase Serafín tienen acceso a él. Pero en un futuro cercano, a otros ángeles de alto nivel fuera del Serafín también se les otorgará el sistema. Él espera que, al igual que los juegos de clasificación para demonios, los ángeles eventualmente tengan sus propias batallas para que podamos crecer fuertes juntos. Supongo que no hay mejor manera para que superemos viejos rencores, pero aún así satisfagamos nuestra naturaleza competitiva unos contra otros que algunas competiciones amistosas, rió Azazel divertido. Parece que será mejor que involucre a los ángeles caídos también. Bueno, entonces, creo que me retiraré ahora, dijo Sona, levantándose de su asiento. ¿Te vas ya, Sona? Preguntó Rías, llamando a su rival. El consejo estudiantil tiene el próximo festival deportivo que preparar, Rías, así que tendré que excusarme, respondió la heredera Citri con suavidad. Rías asintió con comprensión, y Sona se giró hacia Irina e Ingvild, ofreciéndoles una sonrisa educada. Una vez más, bienvenidas a la Academia Kuo, Irina-san, Ingvild-san. Espero que ambas disfruten su tiempo aquí. Muchas gracias, Sona Kaichou, sonrió Irina. Haré mi mejor esfuerzo, dijo Ingvild con un suave asentimiento. Con eso, Sona les dio un último asentimiento a ambas antes de girar sobre sus talones y salir de la habitación, dejando al club de investigación de lo oculto para reanudar su fiesta.